hablar de elección de materiales y estética desde la función. Sumamente importante dejar de pensar que la estética solamente la vamos a trabajar en las caras vestibulares de nuestros dientes, hacer solamente restauraciones vestibulares. Tenemos que empezar a ver desde atrás, a planear y a evaluar el soporte posterior, las caras palatinas, para buscar tener una longevidad adecuada en nuestras restauraciones. Este artículo del Dr. Pascal Magnet hacen una revisión en cuanto a lo que se refiere a la percepción que tienen las personas sobre la sonrisa. ¿Qué nos dicen en este artículo? Básicamente que las personas, al ver una sonrisa mucho más simétrica, una sonrisa que no tiene ciertos defectos y que es más clara o más blanca, por así decirlo, va a tener un aspecto de que, lo mencionan en el artículo, es mucho más cara. Aquí también en este artículo nos mencionan que la ubicación de la atención visual juega un papel importante en la percepción de la belleza. ¿Esto qué nos dice? Que una sonrisa que está bien, ¿cómo les digo yo? Que es armónica, que no tiene ciertos defectos, va a generar un mejor impacto visual para las personas que nos están viendo. El foco de atención se centra en los dientes, los centrales del maxilar superior. Siempre esos dos dientes tienen todo el foco de atención. Si nosotros dejamos centrales mucho más simétricos, vamos a tener también una sonrisa mucho más simétrica. Al contrario de los laterales, en los laterales es posible pecar un poco más, ya que ellos no tienen según los estudios, no tienen como una importancia de mucha relevancia en cuanto al impacto visual que generan. Entonces, estos son consideraciones que nosotros debemos tener muy en cuenta. En el estudio también nos mencionan, y es algo muy importante, que nosotros tenemos una percepción como odontólogos, como especialistas, pero es nuestro paciente quien tiene la percepción real de lo que él quiere, y son muy diferentes a lo que nosotros estamos buscando. Entonces, nosotros estamos para darle respuestas al paciente en su tratamiento, para guiarlo, para ofrecerle un adecuado tratamiento, pero debemos tener en cuenta las expectativas que él tiene para su sonrisa, que no está de más. Y debemos tener en cuenta que sí va a ser diferente a lo que nosotros esperamos. En este artículo lo que nos dicen es que los pacientes prefieren las sonrisas, o son más agradables a la vista, las sonrisas que son más claras que la esclera del ojo de la misma persona. Entonces, aquí nos damos cuenta por qué la búsqueda del blanco es mucho más armónico, y lo hacen tomando fotografías de la misma persona a blanco y negro y haciendo cambios en el valor de los dientes, y las fotos que mayor acogida logran son las fotos en las que tienen un tono más claro que la esclera. Entonces nosotros estamos ante requerimientos estéticos de nuestros pacientes que deben ser tenidos en cuenta y que en este momento son bastante altos. Para elegir el material, ¿qué debemos tener en cuenta? Y vamos a tener dos grandes grupos, uno basado netamente en el material y otro casi que basado en nuestro paciente. Nosotros debemos tener en cuenta, uno, la dureza del material. Es muy importante saber en qué nos afecta y cómo nos afecta la dureza del material. El desgaste que nos genera con el antagonista, las indicaciones de carga. ¿Por qué? Porque hay materiales que tenemos indicados para cargas de cizalla o de corte, y hay materiales que tenemos indicados para compresión. Tienen mejor comportamiento en ciertos casos, y es lo que debemos evaluar. Las restauraciones adyacentes y las restauraciones previas son escenarios que nos generan ciertos retos y que nosotros debemos aprender a manejar y a elegir. La fluorescencia es muy importante, tal vez es una de las fallas que no nos damos cuenta sino hasta que le decimos al paciente terminamos. Entonces aquí viene el problema, no nos podemos centrar en elegir solamente resina o cerámica, porque en este momento tenemos materiales híbridos como los PIC o materiales mejorados como las resinas CAD/CAM, que nos generan mejores respuestas. Entonces vamos a ver uno por uno y vamos a ir hablando de cada uno. Cuando hablamos de dureza nosotros vemos
esto está en Vickers, como ustedes, los valores que ustedes pueden ver están en Vickers. La dureza es la capacidad de no dejarse indentar de un material, de no dejar que le den una huella por una presión que se le esté haciendo. Entonces vemos que el circonio tiene una dureza muy grande y lo que tendemos a pensar es el circonio nos va a desgastar el antagonista y nos va a dañar todo el diente natural que está. Por eso no pongamos coronas en circonio, no hagamos nada en circonio porque nos va a dañar todo el antagonista. Y estamos totalmente errados, porque al final no es la dureza la que termina haciendo daño al antagonista, sino el comportamiento que éste tiene. En esta diapositiva podemos ver que hay en rojo el desgaste del antagonista y en azul el desgaste del material. Vemos un material que es Vitanamic, que es un híbrido de resina y cerámica, que desgasta muchísimo más que una cerámica completa. Y está muy cerca los valores de cerámica a los valores de resina. Estos son resinas CAD/CAM. ¿Por qué se genera ese daño y por qué se genera mayor desgaste del antagonista de Vitanamic siendo polimérico a un material como la cerámica? Tenemos aquí que el comportamiento de las resinas y el comportamiento de las cerámicas se va a dar también por su composición y por el grosor de sus partículas. Entonces, Vitanamic tuvo algunos problemas que yo creo que ya se han mejorado con el tiempo, y era que presentaba también muchas pigmentaciones a lo largo del tiempo. En un año podríamos tener restauraciones muy pigmentadas. Básicamente parecía ser en la interfase entre su composición. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos partículas de casi una micra que cuando se perdían por la función íbamos a tener una lija muy gruesa actuando contra nuestro esmalte antagonista. Entonces aquí entramos a ver el comportamiento en la primera gráfica, en la primera rayita. Ustedes lo que pueden ver es el comportamiento que tiene la cerámica o un material muy rígido, donde va empezando a generar cracks. Esos cracks van generando unos escaloncitos que se comportan como una lija. Y siguiendo el material van a empezar a desprenderse las partículas de vidrio, las partículas del material, y nos van a generar un daño mucho más grande. Al contrario, los materiales resinosos, vamos a tener que ellos tienen un módulo elástico mayor, y esto nos va a generar que el material se empiece a deformar y posterior a eso genere unos cracks que nos van a hacer el desgaste. Adicional, al no ser tan duro, al no ser tan rígido, estos materiales no nos generan tanto desgaste para nuestro antagonista. Entonces, aquí empezamos a decidir qué vamos a usar, cerámica, resina o por qué y en qué casos. Este es otro artículo del Dr. Pascal Magnem, y aquí lo que nos muestran es la tasa de supervivencia en newtons de 2 cerámicas y una resina CAD/CAM, donde podemos ver que el 100% de supervivencia se obtuvo a todas las cargas que se le pusieron en newtons a la resina. Las cerámicas tuvieron fallas. Hay que resaltar, no fueron fallas catastróficas ni fallas completas del material, sino que fueron fallas en las que presentaron aunque sea una grieta. Pero esta grieta ya nos genera filtración, nos genera degradación del material y muchas otras cosas que vienen después de eso. Pero lo que podemos observar es que una resina, y para este estudio lo que hicieron fue hacer la presión con la máquina se hizo con una esfera de resina para hacer un comportamiento mucho más parecido a la realidad, a las cargas, a los newtons que se plantean en la tabla, y obtuvieron estos resultados. Entonces, gracias a estos estudios podemos tener la tranquilidad de que al ver una resina desde la carga, desde su comportamiento y desde el material que vamos a usar, es un material de elección y que podemos manejar si se maneja de adecuada manera, si lo llevamos de adecuada manera. Cuando hablamos de las restauraciones presentes, en este caso, obviamente optaríamos por hacer unas coronas, pero tenemos restauraciones presentes con núcleos metálicos, con muñones oscurecidos, podemos tener postes de fibra de vidrio y bueno, demás restauraciones. Aquí no siempre, porque nosotros tengamos un diente que se oscureció por X o Y motivo, sea pigmentaciones, o sea intrínsecas o extrínsecas, lo que sea, no tenemos la necesidad tenemos un diente oscurecido, vamos a hacer cerámica, vamos a tallar y vamos a quitar esmalte. No. ¿Por qué? Nosotros tenemos opciones. Podemos utilizar
los opacadores de cerámica y estratificar de adecuada manera con una resina y lograr muy buenos resultados. Entonces aquí todavía no seguimos diciendo en este caso uno, en este caso el otro, pero debemos tener en cuenta todos los ítems y saber que hay varios puntos para manejarlo desde la rehabilitación, desde las restauraciones. Entonces, si tenemos un sustrato que está muy oscurecido, podemos optar por, en lugar de retirar mucho esmalte, hacer opacar o estratificar con unos buenos tonos de dentina y llevarlo a buen término. Si ya tenemos un muñón metálico, ya tenemos que trabajarlo con cerámica. Cuando hablamos de restauraciones adyacentes, y esto es importante también con la otra diapositiva que les voy a mostrar, nosotros podemos tener un diente único, centrales únicos, y lo estamos trabajando, y como podemos ver, tenemos muy bien el color, está muy bien la anatomía, logramos lo que buscábamos, todo está perfecto y cementamos. ¿Qué pasa? El otro central es una restauración en resina, que por temas de paciente, bueno, por todo el tratamiento, se decidió no cambiar. ¿Qué sería lo ideal en este caso? Si se puede hacer, debería uno optar por cambiar también a la cerámica, en caso de que no sea un diente natural que esté íntegro. Si tenemos una restauración, podríamos buscar hacer los dos dientes en cerámica para lograr ciertos cambios y que no tengamos este problema. La fluorescencia depende de cada material. Cada casa comercial tiene una composición que le ofrece una fluorescencia a cada una de sus restauraciones o a cada uno de sus materiales. Lo que debemos tener en cuenta es cuál manejamos y por qué. En mi caso y desde mi experiencia, trabajando carillas vestibulares, utilicé un tono para opacar y dar el color de una casa comercial, y hay un esmalte que le daba mucho más valor a las carillas que estaba realizando y decidí usarlo mezclando dos casas comerciales. El momento de pulir y de hacer textura, evidentemente en algunas partes fue menor el espesor del esmalte, y lo que obtuve fue que cuando el paciente salió a sus reuniones sociales, lo que encontramos fue que tenía manchas por la fluorescencia de una resina y la otra en el mismo diente. Entonces es lo que tenemos que evaluar. Muchas veces nosotros no nos fijamos en esto, y es cuando el paciente sale. Esto no solamente va a pasar por si él llega con luces oscuras, con luces de neón o lo que ustedes quieran, va a pasar en el día con un sol a mediodía, se puede lograr ver esta fluorescencia y podemos tener esos cambios de color. Entonces hay que evaluarlo. La cercanía de la fluorescencia de la cerámica se puede estratificar con resina y podemos tener resultados muy buenos con una cerámica y una resina, pero esto es un tema crucial e importantísimo que tengamos en cuenta, porque puede generar, después de terminado el tratamiento, que todo quede mal y que tengamos que repetir muchas restauraciones. Cuando hablamos del paciente, nosotros no debemos desligar muchas cosas, y aquí viene algo de lo que uno busca hablar, y es las restauraciones que se están llamando mínimamente invasivas hoy. Restauraciones de 0.1, sin preparación. Realmente nosotros a veces buscamos hacer lo que le dicen lentes cerámicos con 0.1 sobre un diente, cuando ese 0.1, ni por más de que nosotros usemos un cemento saturado, un cemento con mucho valor, nos va a cambiar el color de este diente. Entonces, ¿por qué optar por una cerámica cuando en el momento en que esa cerámica falle, en el momento en que nosotros la trabajamos de adecuada manera y ella nos llegue a presentar alguna falla, tenemos que retirar parte de nuestro esmalte? ¿Por qué no hacer una resina conservadora, buenos colores, y hacerla de adecuada manera? Entonces viene el por qué escogemos uno, por qué escogemos el otro, y por qué el afán de estas restauraciones que son tan pequeñas que tal vez no sean ni necesarias de hacer. Entonces vamos a hablar de la edad del paciente, de los requerimientos estéticos, como les decía, el remanente dentario, la integridad del diente, los sustratos, que es importantísimo, y la habilidad con el material. Nosotros debemos tener en cuenta que esto es muy importante, la adhesión. Nosotros no nos podemos desligar de la adhesión, porque para cerámica o para resina, o sea, yo puedo decir, ok, no tengo mucha habilidad para hacer la morfología, para hacer el diente,
me voy con la cerámica y la cemento. Vale, perfecto, pero en el caso de la cerámica debes tener en cuenta la polimerización. Es algo crucial que nosotros debemos tener y es algo crucial que se debe manejar para todos los tratamientos. Cuando hablamos de polimerización, y yo era uno de estos, yo decía, con una lámpara normalita voy a tener los mismos resultados. Y medíamos y la intensidad perfecta, yo decía, me está dando toda la intensidad, igual que cualquiera de las marcas comerciales, lo voy a poder manejar. Pero ¿qué pasó? Nosotros no nos damos cuenta que el pero muchas veces no solo está en la intensidad que yo le genere, que la lámpara me genere, sino en la longitud de onda y lo que esta abarca con los materiales que nosotros estamos manejando. Cementos bleach, colores de resina muy claros, que necesitan una longitud de onda, unos activadores diferentes. Entonces, no es solo la intensidad, no es solo que la lámpara nos llegue a tantos joules, no, es también la longitud de onda que debe abarcar y el espectro que debe cubrir. Si hablamos de la edad del paciente, nosotros debemos tener en cuenta que los requerimientos estéticos son diferentes y que básicamente hay una sola cosa que podríamos pensar, y es el material debe envejecer con cada persona, porque nosotros no podemos poner unas coronas de circonio monolítico, unas carillas de circonio monolítico, como ya las hay, y esperar que el paciente a los 80 años tenga un extra blanco y se siga viendo bien. De que existen los pacientes que lo van a pedir, existen, pero cada paciente nos ofrece un reto estético y unos requerimientos adecuados a él, y esto es lo que hay que evaluar y con qué material le podemos ofrecer esto. ¿Por qué? Porque no va a ser el mismo blanco que se logra, así sea estratificando mucho la resina y llevándola a ciertos grosores para que nos dé ciertos blancos a los blancos que se puede lograr con una cerámica de alta opacidad. Entonces hay que evaluarlo dentro de cada paciente. Con los requerimientos estéticos tenemos pacientes que nos piden algo mucho más natural, que lo podemos hacer con unas resinas estéticas, o pacientes que buscan algo mucho más bleach, como lo vemos en las carillas de la derecha. Entonces, como lo mencionaba en el artículo del doctor Pascal Magne en el inicio de la conferencia, todo es muy subjetivo y depende mucho del paciente. Nosotros debemos guiarlo, pero tenemos que poner todos estos ítems en consideración para saber cuál es el mejor material y qué debemos elegir. Porque lo que les decía, la cementación es algo muy importante. Tener una buena adhesión, tener buenos protocolos de adhesión es sumamente importante en cada caso, sea cerámica o sea resina. Básicamente hay que tener un muy buen protocolo, hay que manejarlo como mejor se nos pueda dar y con los mejores materiales, porque esto es crucial para la longevidad de nuestras restauraciones. Entonces hay que unir todos estos conceptos y empezar a manejarlos en el momento que nosotros queremos escoger y queremos planear nuestro tratamiento. Importantísimo, y ya lo vamos a ver, nosotros no podemos planear unas carillas sin esperar que tenemos que pensar en la parte posterior. Es sumamente importante. Nosotros hablamos de un remanente dentario y como podemos ver, si nosotros retiramos una amalgama, que es un caso muy común, y tenemos unas paredes muy delgadas con poca dentina que está soportando ese esmalte, el esmalte sin dentina va a ser un material rígido que tiende a fracturarse, y ponemos una restauración como la que estamos viendo en la gráfica A o B, pues básicamente es un efecto de cuña y vamos a fracturar. Entonces aquí empezamos a verlo desde la parte, tenemos que ir un poco más allá, y no significa con esto que tengamos que tallar o que desgastar. Podemos hacer un tratamiento aditivo sin necesidad de quitar más diente. Ángulos redondeados, hay que refinar las preparaciones, refinarlas con fresas de halo amarillo, de halo rojo. No podemos dejar escalones, no podemos dejar ángulos, no se pueden dejar esmaltes sin soporte. Si tenemos que hacer un recubrimiento de dentina, si tenemos que poner una resina para mejorar esos perfiles, hay que hacerlo previo a las restauraciones. Entonces ustedes me dirán, ¿y pongo resina o pongo cerámica en este caso? Pues básicamente las dos te pueden funcionar de adecuada manera. Resinas indirectas, muy buena elección. Resinas CAD-CAM
excelente elección, módulo elástico muy bueno, tenemos una polimerización adecuada, no nos vamos a tener que preocupar por el grado de conversión. Cerámicas tienen una muy buena resistencia, pero yo seguiría en estos casos prefiriendo la resina. No quiere decir que no quiera hacer cerámicas y que no busque hacer cerámicas, pero cada una debe tener su indicación, y para mí el hecho de llegar a las cerámicas está enfocado en ciertos casos. Mi material de elección siempre, y ya les voy a contar por qué y les voy a mostrar el por qué, desde mi experiencia, es la resina. Con la resina tenemos menor daño, vamos a tener un sustrato o un remanente mucho más grande, vamos a mejorar la integridad dental y vamos a evitar los daños